Hola, soy Martín Flores Araujo. Hoy conversaremos con la doctora Lili Soto, médico infectóloga. Hablaremos sobre la viruela del mono, enfermedad que está preocupando al mundo por la cantidad de casos que se están presentando y que el pasado domingo 12 de junio se registró el primer caso de un pasajero proveniente de la ciudad de Madrid. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Martín, por invitarme. Doctora, primeramente me gustaría saber qué es la viruela del mono. Ok, la viruela del mono es una enfermedad viral, ok, ensantemática porque produce algo que se llama rash, es decir, que el paciente se coloca todo rojito, causado por los virus de la familia Poxvirus, ok. Ahí está la viruela humana, que es la viruela normalita que nosotros conocíamos, cuyos últimos casos se vieron en la década de los 70 en el país. Básicamente, eso es la definición de la enfermedad, ¿ok? Es una enfermedad exantemática que produce fiebre, que produce aumento de los ganglios y que produce unas lesiones muy características en piel, que pueden ser pústulas, es decir, algunas están llenas de pus, otras pueden ser vesiculares, llenas de agüita, ¿ok? Y otras inclusive pueden ser nodulares. Básicamente, esa es la definición de la enfermedad. De acuerdo. ¿Cómo se contagia la viruela del mono? Como el contagio, claro, Correcto. tenemos que hablar de contagio para poder ver cómo podemos detener la cadena de transmisión. Cuando nosotros hablamos de contagio de viruela de mono o monkeypox, tenemos que saber que básicamente es de dos formas, ¿ok? Por la vía respiratoria, por lo cual la mascarilla nos protege contra la enfermedad, y por el contacto directo, ¿ok? Es decir, piel con piel, ¿ok? En la Ujú. estrechez. Por eso es que, y hago un paréntesis aquí, Martín, porque esta parte es importante, la mayoría de estos pacientes de este brote en países no endémicos, porque sabemos que en el África ya esto es una realidad, es una endemia, es decir, son esperables estos casos, hay un número de casos que es esperable anualmente. La mayoría de estos pacientes diagnosticados recientemente han sido diagnosticados en clínicas de enfermedades de transmisión sexual. Entonces hemos estigmatizado la enfermedad. No es que sea una enfermedad de transmisión sexual, sino que durante las relaciones sexuales hay contacto directo y por ende pudiese ocurrir la transmisión en ese momento de esa manera. ¿Okay? Correcto. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de prevenir el contagio? Bueno, las mejores formas de prevenir el contagio sería el uso de mascarilla y evitar el contacto directo con pacientes que tengan síntomas sugestivos de esta enfermedad. Es una enfermedad que no se transmite en el periodo de incubación, a diferencia de COVID u otro tipo de enfermedades. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, no puede transmitir, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos un paciente con lesiones en piel, con fiebre, con aumento de los ganglios, debemos evitar el contacto con esa persona. De acuerdo. Esto es una nueva variante de la viruela. No. Esto es un virus que siempre ha estado, ¿ya? Se llama, de hecho, monkeypox. Ese es el nombre del virus. Y la primera ocasión en la que fue descrito este virus fue en Dinamarca, ¿ok? Porque hubo unos perros labradores que fueron importados desde África, si no mal recuerdo, de la República Centroafricana, ¿ok? Y entonces empezaron Correcto. a ver que estos pacientes tenían unas lesiones en piel, estos perritos tenían estas lesiones en piel, ¿verdad? Porque no es exclusiva del mono, hay otros animales, otros roedores y otros tipos de animales que también lo han sufrido. Entonces, en ese momento hicieron la identificación, ¿ok? Y se trataba de monkeypox. Ahora sí, nos remontamos un poquito a la historia de cuándo fue el primer caso en humanos. Fue un niño de 9 u 11 años en la República de Zaire, hoy en día República Democrática del Congo, que tenía monkeypox, ¿ok? Y ese caso fue confirmado. Ese fue en el año 70. Y cuando te hablo de lo de Dinamarca fue en el 58, ¿ok? Ok. A partir de allí ha habido múltiples brotes en África porque estas personas, ¿ok? Tienen contacto con estos animales de forma frecuente, ¿ya? Y pueden desarrollar la enfermedad. Perfecto. En vista de los brotes en distintos países, hay varios de ellos que ya están iniciando una vacunación contra la viruela. ¿Esta vacuna es efectiva contra la viruela del mono?
Sí, les voy a explicar algo. Ahorita lo que está en vogue es algo que se llama vacunación en anillo, ¿ok? O ring vaccination, es lo que se está haciendo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que las personas que tienen todo el criterio de vacunación son pacientes vulnerables o personas vulnerables en países endémicos, ¿ok? Porque lo primero que se debe hacer es controlar el foco. Si nosotros no controlamos lo que está pasando en África, puede haber más brotes. Entonces, tratemos de controlar un poco mejor lo de África. Lo otro, cuando hablamos de ring vaccination, es también cuando se vacunan a los contactos estrechos de aquellos pacientes diagnosticados con monkeypox y a su vez se vacunen a los contactos estrechos de aquellas personas que hayan tenido contacto con los pacientes positivos para monkeypox. Y finalmente a los trabajadores de salud que ven y manejan a estos pacientes, ¿ok? Pero no es una vacunación masiva, ¿ok? Es para estas personas en específico que te lo estoy diciendo. Efectivamente, la vacuna de la viruela humana confiere inmunidad contra la viruela del mono. ¿Existe algún riesgo de que este nuevo virus se convierta en una nueva pandemia? Bueno, fíjate algo, ¿no? Estaba comentando esto en estos días, que a pesar de que ahorita todos estamos asustados porque nos parece una enfermedad nueva, como te digo, no es una enfermedad nueva, es nueva para el resto del mundo. África ya la ha vivido, ya sabemos, conocemos la enfermedad. Eso es una ventaja, ¿no? Que sabemos que el mundo conoce esta enfermedad y que hay estudios ya previamente realizados. Cuando te digo que conocemos la enfermedad, también sabemos que esta no es una enfermedad altamente contagiosa. En términos de epidemiología y de medicina general, uno determina ciertos tipos variantes que nos hablan de contagiosidad. Y este término que te voy a mencionar ahorita se llama R sub 0. La R sub 0 de monkeypox es bajita, ¿ok? A diferencia de COVID, a diferencia de influenza, ¿ok? Que así han sido pandemias, ¿ok? Entonces es muy poco probable que se vaya a convertir en una pandemia, ¿no? Además de que una de las lecciones que hemos tenido en este siglo y en estos últimos 2 años en específico, es que nosotros sabemos que tenemos que empezar a aislar a los pacientes que tienen enfermedades infectocontagiosas para no generar brotes que después puedan ser un dolor de cabeza para el resto del mundo. Entonces no creemos, desde el punto de vista de todos los infectólogos que nos hemos reunido, no creemos que esto pueda convertirse en una próxima pandemia. De acuerdo. Si alguien ya contrajo la enfermedad, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Y qué tratamientos están usando ustedes los médicos para tratar la viruela? Ok, bueno, fíjate. Lo primero que el paciente debe hacer es acudir al médico, ¿ok? O sea, si los pacientes no acuden, eso nos genera un sesgo, ¿ok? Y cuando hablo de sesgo es hacernos pensar que no tenemos monkeypox cuando sí lo hay, ¿ok? Entonces tenemos que primero identificar esos casos. Eso se llama identificar el caso, ¿no? En este caso sería el caso 0 en este país, ¿no? Que si te diste cuenta, pues ya lo realizamos este fin de semana y esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de cuál es el siguiente paso, pues el tratamiento es básicamente sintomático. Cuando hablo de sintomático me refiero a que es acetaminofén, ¿ok? Prevenir que se infecten estas lesiones en piel con otras bacterias, ¿ok? Porque es una enfermedad viral, pero que puede haber una infección o sobreinfección bacteriana, ¿ya? Y tener todas las medidas de higiene con este paciente, así como el aislamiento. Ahora, muchas personas me comentan y me preguntan, ¿hay algún tratamiento específico? Es decir, ¿hay un Remdesivir para la viruela del mono? Y sí lo hay, ¿ok? Hay 2 medicamentos antivirales que uno de ellos está aprobado por FDA, mientras que el otro todavía está en vías de ello, pero está aprobado por la Asociación Europea, ¿ok? Y es básicamente el Tecovirimat y este Covirimab y Cidofovir, ¿ok? El otro antiviral no está aprobado por FDA, pero que la Asociación de Drogas Europeas lo tiene aprobado para en caso de emergencia utilizar en pacientes con enfermedad grave por monkeypox. Porque es importante, ¿ok?
Pero sí tenemos tratamiento, ¿ok? Sí tenemos tratamiento y sí tenemos tratamientos experimentales que ya sabemos que tienen una eficacia importante contra el virus. Ok. Una vez contagiada la persona con el virus SIM, es probable que se pueda repetir como vimos en el caso de las distintas variantes del COVID-19. No, los pacientes generan inmunidad, ¿ok? ¿Cuál es la tasa de mortalidad de la enfermedad? Es menos del 6%, pero hay algo que hay que hablar que es importante, ¿no? Hay dos cepas o dos clados de este virus. Uno que es el de África Occidental y otro que es el de África Central. El de África Central es mucho más virulento, es decir, es más malo y tiene una mortalidad un poco mayor. Es importante que sepas que África, en lo que va de año, sobre todo estos países de África Central han reportado 66 casos fatales por monkeypox, es decir, 66 pacientes que fallecieron, que fue confirmado por este virus. Sigue siendo una tasa muy bajita, pero es una realidad, ¿okay? Y es importante decirlo para que las personas lo sepan, pues el público en general lo sepa. Correcto. ¿Usted cree que Venezuela está preparada para un brote endémico de esta enfermedad? Yo creo que el mundo no está preparado para muchas cosas que han pasado, ¿ok? Pero en este momento tenemos una capacidad de respuesta mucho mejor y mayor, ¿ok? No hablo solo de Venezuela, hablo en general. Fíjate, esto está sucediendo y un país como Gran Bretaña fue el primer caso se describe y se confirma el 7 de mayo del presente año y fue por los británicos. Hizo una alarma en el mundo, ¿no? Y eso cambió cosas. OPS mandó personal a entrenar para el diagnóstico de esta patología. Entonces yo creo que a pesar de muchas cosas, hoy en día, después de COVID, nos quedó la enseñanza de saber qué hacer ante una epidemia o ante un posible brote o ante unos casos de una enfermedad infectocontagiosa que está presente en este momento en áreas del mundo en donde nunca había estado presente y que debemos tener algunas medidas. Hemos aplicado las medidas incluso en este país y en los países vecinos también, y eso es importante. Bien. ¿Qué recomendaciones usted haría para evitar que se presenten nuevos casos una vez ya ha sido confirmado por una persona u otra? Bueno, lo primero es el aislamiento, ¿ok? El aislamiento de esos pacientes confirmados o altamente sospechosos, ¿no? Definir el caso, definir si un paciente altamente sospechoso de una vez se aísla mientras se pueden tomar las muestras para tener el diagnóstico, ¿ok? Eso es lo principal. Lo segundo es que estos contactos, tenerlos vigilados y de alguna u otra forma también hacerles una pequeña cuarentena a estos pacientes, los contactos estrechos de esta persona, para evitar que esta enfermedad se propague de alguna manera. Bien. Muchas gracias, doctora. Esa es toda la entrevista. Muchas gracias por la entrevista y bueno, estamos hablando en cualquier oportunidad, ¿ya? Bueno, muchas gracias por la invitación. Okay, hasta luego. Buenas tardes.